Hola a todos, mi nombre es Laura Daniela Grajales Clavijo, estudiante de Administración Financiera de cuarto semestre, y en este video voy a analizar un caso que nos permite comprender la importancia de la legislación laboral en Colombia, especialmente cuando hablamos de la protección de los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. El caso se refiere a un empleado de la empresa Comino SAS, quien fue contratado mediante un contrato indefinido, cumplió con todos los requisitos legales de afiliación, EPS, Fondo de Pensiones y ARL, pero tiempo después fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa que le impidió seguir desempeñando sus funciones. A raíz de esta situación, la empresa decidió despedirlo, alegando tres razones principales: que la enfermedad ya existía antes de su ingreso, que no era origen laboral sino común, y que era mejor que se quedara en casa mientras la compañía ocupaba su puesto con otra persona. A lo largo de este video responderé a 4 interrogantes. Primero, si la empresa podía despedir al trabajador con justa causa. Segundo, cuáles son las opciones legales que tiene el trabajador para demandar. Tercero, si la empresa deberá reintegrarlo y asumir los gastos. Y cuarto, si es viable aplicar el fuero laboral reforzado en este caso. Finalmente concluiré con una reflexión sobre la responsabilidad social y legal ante las empresas frente a sus trabajadores. Para responder a esta pregunta es importante acudir al Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 62, donde se enumeran las justas causas de determinación del contrato por parte del empleador. Allí encontramos motivos como el incumplimiento grave de obligaciones, actos de indisciplina, violencia, ofensas contra el empleador o compañeros de trabajo, bajo rendimiento injustificado o revelación de información confidencial. En ningún caso la ley establece que una enfermedad, ya sea común o laboral, pueda ser considerada una justa causa para el despido. En este sentido, los argumentos de Comino SAS no tienen sustento legal. Que la enfermedad haya sido persistente no exime a la empresa de su obligación a brindar las garantías de estabilidad al trabajador. Además, el hecho de que sea una enfermedad de origen común tampoco le da a la empresa el derecho de terminar unilateralmente el contrato. Es por ello que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 13, 25 y 53, reconoce la igualdad de todas las personas, el derecho al trabajo en condiciones dignas y la protección especial a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad. Por lo tanto, el despido realizado en este caso no es solo injustificado, sino también discriminatorio. Ahora bien, ¿qué puede hacer el trabajador en esta situación? La legislación colombiana le brinda varias herramientas. El trabajador puede interponer una demanda laboral solicitando la nulidad del despido, fundamentada en la Ley 361 de 1997, artículo 26, que protege a las personas con discapacidad o limitaciones físicas y establece que solo se puede terminar el contrato con autorización del Ministerio de Trabajo. En caso de que el juez falle a favor del trabajador, los resultados podrían ser los siguientes. En primer lugar, el reintegro laboral inmediato. Esto quiere decir que el trabajador debe ser reincorporado a su cargo original o a otro compatible con su estado de salud. En segundo lugar, tendríamos los pagos de salarios y prestaciones sociales, lo que quiere decir que la empresa debe reconocer los salarios, cesantías, primas y vacaciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo injustamente despedido. En tercer lugar, tendríamos la indemnización adicional. Esto quiere decir que por despido sin justa causa, la empresa podría ser condenada a pagar una indemnización extra que compense el daño ocasionado. Y en cuarto lugar, tendríamos lo que es la protección reforzada. El juez puede reconocer expresamente el derecho del trabajador a la estabilidad laboral reforzada, lo que impediría que vuelva a ser despedido en las mismas condiciones. En la práctica, esto significa que la acción legal del trabajador tiene una base sólida, pues la Corte Constitucional ha retirado que los trabajadores con enfermedades que generen incapacidad o estén protegidos por este fuero sin importar si la enfermedad es de origen común o laboral. Pasemos al tercer punto. Si el juez laboral declara que el despido fue nulo, la empresa se ve obligada a reintegrar al trabajador en el puesto que ocupaba o en uno similar, siempre y cuando se respete su salario y condiciones. Pero además del reintegro, la empresa tendría que asumir las consecuencias económicas del despido ilegal. Esto incluye el pago de todos los salarios dejados de recibir, el reconocimiento de las prestaciones sociales durante este tiempo, el pago retroactivo de los aportes a la seguridad social y en algunos casos la indemnización por daño moral causado en el trabajador.
Esto demuestra que un despido mal fundamentado no solo vulnera derechos, sino que también puede resultar muy costoso para la empresa, tanto en lo económico como en lo reputacional. Finalmente, llegamos al punto central. ¿Aplica o no el fuero laboral reforzado en este caso? La respuesta es sí. La protección laboral reforzada es una medida que busca proteger a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad o con enfermedades graves o degenerativas. Es importante aclarar que esta protección no depende del origen de la enfermedad, es decir, no importa si es de origen común o laboral. Lo que importa es que la persona se encuentre en una condición que limita su acceso a otras oportunidades de empleo y por lo tanto requiere un trato especial. La Corte Constitucional ha sido clara en que despedir a un trabajador en estas condiciones sin autorización del Ministerio de Trabajo constituye una violación de derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y el mínimo vital. Por lo tanto, este caso, el trabajador tiene derecho a ser protegido bajo el fuero laboral reforzado, lo que implica que el despido debe ser considerado nulo y que la empresa tiene la obligación de reintegrarlo. En conclusión, el análisis del caso de Conduxas nos enseña que la enfermedad de un trabajador nunca puede ser vista como una justificación válida para terminar su contrato. La ley laboral colombiana, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional garantizan que las personas en situación de vulnerabilidad sean protegidas mediante la figura del fuero laboral reforzado. La empresa debió actuar de manera distinta. En lugar de despedirlo, debió buscar opciones como la reubicación laboral, solicitar orientación al Ministerio de Trabajo o implementar ajustes razonables que permitieran al trabajador mantener su empleo en condiciones acordes con su estado de salud. Más allá de un tema legal, esto es también un tema humano y de responsabilidad social empresarial. Tratar con dignidad a los trabajadores enfermos o en condición de discapacidad refleja los valores de equidad y solidaridad que deben guiar toda una organización. Por estas razones, concluyo que el despido realizado por Cominosas es ilegal, que el trabajador tiene derecho a demandar y de ser reintegrado, y que en este caso es plenamente aplicable el fuero laboral reforzado. Muchas gracias por su atención.